En el uso de la palabra, el diputado Francisco Camacho. Gracias, señor presidente. Iba a hacer una pequeña referencia a la pintura de mala calidad en la ruta 32 también. Con su venia, señor presidente, si me autoriza, gracias. Quiero iniciar esta intervención diciendo que aquí nosotros tenemos que ser absolutamente conscientes de que ninguno de los candidatos de la terna que está aquí tiene 38 votos. Entonces tenemos un espacio importante de tiempo el cual podemos utilizar para luego dedicarnos a votar y entonces ahí sí ver quién va a ser el magistrado de la sala primera. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es eso, ¿cierto o no, don Henry Mora? O sea, no hay consenso ahorita para votar porque ninguno de los candidatos que hay en la terna tienen los 38 votos. Entonces no brinquemos si el suelo está parejo. Y vamos a decirle a Marita Arce Soto, a Adrián Jean España, a Luis Diego Retana Solano y a Denis Solís Cruz y también a Mario Alberto Villalobos Arias, que desde esta curul, desde esta fracción del Frente Amplio, les enviamos un abrazo solidario por esta injusta elevación a juicio de sus casos por la protesta social. ¿Por qué nos solidarizamos con los compañeros que lucharon el 8N, el 8 de noviembre, por los intereses más sagrados del pueblo costarricense, por la defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social? Porque no podemos dejar que este Estado social de derecho se nos descomponga, que la paz social de la que disfruta Costa Rica se nos deteriore de ninguna manera. Los costarricenses que salen a protestar a las calles hacen exactamente lo mismo que podemos hacer desde estas curules los diputados cuando protestamos, y es lo que hemos estado haciendo el día de hoy, protestando por una serie de temas que no nos agradan, que no nos gustan. Ya decía don Luis Vázquez que no le gusta lo que está pasando en el IMAS con la contratación de personas para que vayan a hacer una actividad de repartición, que ojalá obviamente no sea así. Ya decía don Otto ayer que no le gusta lo que pasa en Recope con Guantier, no sé, con respecto a las contrataciones que en este momento tiene Recope millonarias. Y por ahí el diputado limonense Henning le decía que Recope se defiende, que Recope es una institución de primera calidad en este país. Bueno, aquí estamos protestando también. Lo que pasa es que con la inmunidad que nos cubre gracias a la elección popular a la que fuimos sometidos y por la que fuimos electos, podemos decir aquí todo lo que se nos venga en gana y nadie nos va a llevar a juicio mañana por estar protestando. Bueno, pues a estos ciudadanos sí los van a llevar a juicio. Y está peligrando la paz social porque a cualquier otro grupo de ciudadanos que quiera salir a protestar en este país a favor de las instituciones, es que nadie está saliendo a protestar a favor de un bolsillo privado, a favor de intereses particulares, están saliendo a protestar porque la Caja en ese momento estaba en peligro de quiebra, en peligro de cierre. Los hospitales y clínicas de diferentes partes del país estaban en ese momento en peligro. Y gracias a la protesta de estos compañeros se tomaron las medidas pertinentes y se hicieron los ajustes necesarios para continuar con el trabajo solidario de la Caja Costarricense del Seguro Social. Pero claro, los criminalizaron y los llevaron a juicio. Y no podemos nosotros, señores y señoras diputados, que esto siga pasando, porque hoy estamos aquí con la inmunidad que nos da esta curul, pero el día de mañana vamos a estar ahí en la calle también defendiendo a nuestro país, a nuestras instituciones, y podemos también ser criminalizados por defender lo más sagrado de la patria costarricense, que es nuestra seguridad social y además esa paz social que nos caracteriza. Un día de estos, hablando de paz social, nos visitó el señor presidente de la Cámara de Industrias, ahí en la Comisión de Económicos, precisamente
para referirse a un proyecto que es el 19.119, que quiere gravar la generación eléctrica en el país. Pues la Cámara de Industrias nos decían, muy preocupados ciertamente, de que en este país ha venido decayendo el consumo de energía en el sector industrial. Quiere decir que están consumiendo menos los industriales, están consumiendo por varios motivos menos, pero también uno de los motivos fundamentales por los que están consumiendo menos es porque los abonados industriales han venido decreciendo. O sea, se están abriendo menos empresas, el sector industrial se ha venido contrayendo, obviamente perjudicando al sector laboral de este país y por supuesto que generando zozobra, porque tenemos desempleo y además el sector industrial pues no se fortalece, no crece. Es curioso porque los mismos señores de la Cámara de Industrias de Costa Rica nos trajeron unos grafiquitos muy bonitos que pudimos observar y analizar, y resulta que precisamente la caída en el crecimiento industrial y la caída en el consumo de energía de la industria en este país comienza a decaer precisamente desde el 2007 en adelante. ¿Ven qué curioso? Precisamente después del TLC es que comienza a decaer el sector industrial en este país y a decaer el consumo energético del sector industrial. ¿A dónde están las bondades que nos prometieron con el TLC? ¿A dónde está la bonanza laboral que se iba a desarrollar en este país con el TLC? Porque les voy a decir una cosa, nuestras universidades públicas están cumpliendo, produciendo profesionales de excelencia. Nuestros colegios técnicos están cumpliendo, produciendo técnicos de excelencia, pero no está cumpliendo el sector industrial en crear esos empleos que se necesitan, porque desgraciadamente la competencia salvaje a las que se sometieron después del TLC está evitando que el sector pueda crecer. El sector laboral de este país está cumpliendo y está preparado para cualquier reto que se tenga que asumir en asuntos laborales. Cartago, por ejemplo, para no ir muy lejos, está sobrecalificado para la industria de alta tecnología y se está impulsando por medio de zona económica especial la posibilidad de que este sector crezca y siga creciendo. Y qué dicha que en Cartago se tienen las menores tarifas eléctricas del país con la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago, que es una ventaja. Pero pese a esto, pese a esas posibilidades que tenemos, no se reactiva el sector, no crece, más bien vemos con gran desilusión como se abre tal vez una industria, pero se cierran 2 o se cierran 3 y el crecimiento es sumamente lejos. Nos decían que no hay que culpar a los TLCs, pues por supuesto. Es exactamente similar a lo que hablábamos de los barquitos en estos días, de que supuestamente Costa Rica no tiene capacidad para abarcar semejante área territorial de mar que le corresponde y por eso necesitamos ayuda de los barcos norteamericanos para que nos ayuden a vigilar. Bueno, y es lo mismo que pasa en el sector industrial, en el sector comercial y en el sector competitivo, porque al traer a un monstruo de estos o más monstruos al país para que compitan con este pequeñito país, con este pequeño sector industrial que representa Costa Rica, pues por supuesto que nos van a pasar por encima y nos van a generar grandes problemas con el desempleo como los que estamos viviendo en este momento. Tenemos que ver de qué manera revertimos esto, si es que lo estamos viviendo en este mismo momento. Con la entrada de carne producida en Chile, pues estamos poniendo en franca desventaja a nuestros productores nacionales. Hay cerca de 14,000 productores porcicultores en el país, unos grandes, unos pequeños, muchos pequeños más bien, que se están viendo sumamente afectados porque la cantidad de carne que está entrando congelada al país desde Chile, pues por supuesto que afecta directamente y golpea la producción nacional.
¿Y esto qué nos va a generar? Por supuesto que más desempleo, porque mentira que Walmart va a contratar a todos los productores y a sus empleados desempleados una vez que comience a entrar esta carne para que vayan a atender el público ahí a sus establecimientos. Jamás de ninguna manera podrían cubrir toda la demanda laboral que se va a generar en este campo porcicultor. Entonces, vean qué curioso, precisamente la misma Cámara de Industria nos trae este gráfico en donde a partir del 2007 es donde se pronuncia la caída del sector industrial en este país. ¿Y qué se está haciendo para esto? Bueno, yo creo que es poco el esfuerzo que se está haciendo porque desgraciadamente después de que entre el TLC, los intereses comerciales de este país cambian para muchos y nos convertimos esencialmente en un país mercantilista, en un país de comerciantes. Y claro, por supuesto que el comercio lo que quiere es traer y vender, traer productos de afuera y poder venderlos al menor costo, sí, pero desgraciadamente no se le está trasladando al consumidor ese beneficio en costo con el que está entrando al país en la mayoría de los artículos que se están importando en este país. Entonces vean qué situación más delicada. Hemos reconvertido la actividad económica del país de ser industriales, de ser propietarios, a ser proletarios y a ser comerciantes. Y claro, por supuesto que es muy difícil porque en el comercio, en la venta, en la intermediación de productos, generalmente se ve la plata más fácil. No es sencillo tramitar permisos para una industria, tramitar la posibilidad de instalar una industria, contratar personal, buscar mercado para los productos, buscar los mejores precios en materia prima para poder producir. Por supuesto que se vuelve sumamente complicado y de ninguna manera se incentiva el desarrollo o la apertura de la industria en este país. Y somos un país con grandes posibilidades y, como les decía, con gente sumamente calificada para poder dar la talla en cualquier campo que se ponga por delante para poder desarrollar la industria de alta tecnología en este país. Porque si hay algo que hizo que Intel se quedara en el país en su tiempo, no fue solamente la soberanía energética que este país tenía ya a partir de ese momento, sino la calidad de profesionales que se estaban formando en el Instituto Tecnológico de Costa Rica y en la Universidad de Costa Rica. Y eso pesó de sobremanera para que esta empresa transnacional se quedara en el país. Pero ya ven ustedes, no son para toda la vida. No es tan sostenible como nos lo estaban vendiendo, porque cuando sus operaciones se ven afectadas por movimientos bruscos en el mercado internacional, pues obviamente tienen que comenzar a modificar o a cerrar operaciones, y mucho del expertise que se tiene, desgraciadamente, quedamos totalmente desperdiciado y difícil de volver a colocar en el mercado nacional por la situación que se presenta cuando ya estas empresas tienen que tomar decisiones. Entonces tenemos que volvernos muchísimo más atractivos para el sector industrial para poder seguir desarrollando y creando fuentes de empleo. El sector público no va a absorber toda la demanda laboral que tiene este país. Necesitamos de verdad incentivar. Pero eso sí, el salario en este país es intocable, el código de trabajo es intocable. No podemos de ninguna manera pensar, como muchas veces se propone, que a costilla de los salarios y de las garantías sociales que este país tiene es que vamos a incentivar al industrial. No, tenemos que buscar a dónde en los aranceles que se tienen que estar pagando para poder desarrollar industria en este país, comenzamos a hacer recortes o ajustes para que se vuelva atractivo el mercado nacional. Porque si hay algo que le ha dado paz social a este país, son las garantías sociales que disfrutamos en este país, todas y todos los que tenemos el privilegio de trabajar. Entonces es inviolable, es intocable que se pueda siquiera considerar la posibilidad de que los ajustes que se deben hacer para poder generar, reactivar un sector tan importante, sea tocando los salarios y la calidad de los trabajadores costarricenses. Esta mañana también queremos saludar un esfuerzo muy importante que se acaba de llevar hace pocos momentos
en el Teatro Popular Melico Salazar, y estoy hablando de la firma que se dio entre el movimiento Patria Justa, un movimiento social, ciertamente, un movimiento de trabajadores costarricenses y trabajadoras, el partido Frente Amplio y el partido Acción Ciudadana. Esto se llama una agenda patriótica para el bien común. Este país necesita unirse, necesitamos generar esfuerzos, necesitamos sumar sectores, necesitamos la experiencia de todos. Este esfuerzo de unidad, al firmar una agenda en pro de los y las costarricenses, no significa privilegios para un pequeño sector. Significa seguir defendiendo nuestro Estado social de derecho a favor de las grandes mayorías de este país, que necesita seguridad absoluta para poder seguir prosperando, para poder seguir progresando. No tenemos por qué estar de ninguna manera soportando que se satanice una agenda común, una agenda básica para fortalecer el orden social costarricense. Si aquí estamos incluyéndonos todos, aquí sumamos todos y todas, necesitamos, ojalá, que más fuerzas políticas en este país logren llegar a pactos y acuerdos importantes de agenda común. Necesitamos que los empresarios y las cámaras también digan, bueno, esta es nuestra agenda y sobre esto vamos, y tenemos que trabajar duro para poder lograr lo que necesitamos, que es incentivar el empleo, el trabajo. Porque aunque Lima recorra de frontera a frontera el país, de costa a costa el país, con todos los colaboradores que está formando en este momento ahí en el Radisson, va a ser poco lo que va a impactar en la pobreza si no generamos verdaderas fuentes de empleo en este país. No podemos pensar de que las personas, de que las familias de más escasos recursos, que no solo necesitan un incentivo económico para poder llevar un pedazo de pan a su mesa, para poder llevar un vaso de leche, para poder llevar café a su mesa, va a ser sostenible por mucho tiempo. Esto es simplemente medidas paliativas que el gobierno debe de tomar, de acción social que el gobierno debe tomar para poder, detrás de esto, generar políticas en donde nos unamos todos, en donde todos propongamos para poder reactivar y generar que la economía de este país de verdad comience a dar pasos agigantados. No es solamente pensando en el corte del presupuesto, en la reducción agresiva del gasto que vamos a reducir el problema, si detrás de todo esto no tenemos propuestas concretas para poder incentivar la producción, la productividad, la competitividad, pero no solo del sector privado, la competitividad del sector público también, que tiene que ser competente. No puede ser posible que hoy día una institución como el ICE, que es líder en energías limpias en este país, que tiene hoy empresas compitiendo, porque tenemos empresas transnacionales ya en el país compitiendo, no esté asumiendo, no esté generando políticas de competencia para que pueda de verdad competir contra estas empresas transnacionales que están pasando por encima de nuestra queridísima institución como es el Instituto Costarricense de Electricidad. Tiene hoy día instalada una red de fibra óptica de las más robustas de América Latina, el ICE, y sin embargo no se está explotando como se debe explotar esta red de fibra óptica que está de frontera a frontera en nuestro país. Y estamos dejando que las empresas cableras nos sigan llenando de cobre y cobre los postes de energía eléctrica día con día por la incapacidad en la competitividad, en la competencia de servicios que el Instituto Costarricense de Electricidad no está teniendo el día de hoy. Y es que una empresa como el ICE es del tamaño de los clientes que tenga, ya eso lo hemos dicho algunas veces, y si al ICE se le está disminuyendo el mercado, pues simplemente lo que estamos es condenando la parte de telecomunicaciones del Instituto Costarricense de Electricidad al cierre, a la quiebra, porque se va a volver insostenible. Tenemos que generar iniciativas de competencia en Recope, tenemos que generar iniciativas de competencia en el Ministerio de Educación Pública.
Si Costa Rica algo lo ha caracterizado, es el haber contado con educación de excelencia. Por algo Jesús Jiménez Oriamuno dijo en su momento: la educación será gratuita y obligatoria. Una sentencia visionaria para este país, una sentencia que hizo que Costa Rica comenzara a florecer intelectualmente y empezara a posicionarse en una Centroamérica disminuida. Pero ¿qué está pasando hoy día? La educación privada pasándole adelante a la educación pública. Eso no puede ser. Estamos de acuerdo con que exista la educación privada para quien quiera pagarla, pero también tenemos el derecho y la obligación de que la educación de excelencia se dé en todas nuestras escuelas y colegios. Pero ¿qué pasa? Claro, después de los años 80, con la apertura de tantas universidades de garaje, comenzamos a formar profesionales en donde a la carrera comenzaron, como si fuera una fábrica de títulos, a tirar gente a la calle, que muchos desgraciadamente vinieron a dar al Ministerio de Educación para comenzar a deteriorar nuestro sistema educativo. Y eso no es ninguna mentira. Y tenemos que apuntar ahora hacia la excelencia y hacer que el sistema educativo costarricense también sea competitivo. Que no se deje del sector privado, tiene que competir y tiene que comenzar a ver cuáles son los cambios fundamentales que se deben hacer para que las escuelas y los colegios también sean de excelencia en este país. Ahí en Cartago, el Colegio José Figueres Ferrer es un colegio científico de altísima calidad, pero es que los profesores que trabajan en ese colegio, los educadores, el grupo docente administrativo de ese colegio tiene que estar certificado para poder dar clases en ese colegio, un colegio de carácter público que saca muchachos y muchachas con bachilleres casi de carácter internacional. Bueno, pero es que eso es lo que deberíamos hacer y es a lo que deberíamos apuntar a lo largo y ancho de este país en todas las escuelas y los colegios. Caso muy diferente lo que pasa allá en Turrialba, en la región 05, 06, 07 de Turrialba, en donde se maneja el sistema educativo con una deficiencia absoluta. Claro, como están allá en Grano de Oro, allá en Quetzal, el colegio rural de esa zona que todavía se maneja como una telesecundaria, en donde los muchachos no hay manera que ganen un examen de bachillerato por la pésima calificación que los maestros y los profesores muchas veces tienen en ese colegio, en donde ni siquiera imaginarse o pensar que los muchachos y las muchachas tengan la posibilidad de ganar un examen de admisión en la Universidad de Costa Rica, en el Instituto Tecnológico o en la Universidad Nacional, cuando ni siquiera pueden ganar un examen de bachillerato. ¿A qué estamos condenando a estas zonas en el país? Las estamos condenando al retroceso, las estamos condenando a que no salgan nunca del subdesarrollo, las estamos condenando a que nunca estos muchachos y muchachas tengan posibilidades de pensar, de desarrollarse, de ser de verdad propositivos en una sociedad tan injusta como la que hemos venido construyendo en los últimos años en este país. Los estamos excluyendo de esta sociedad y no tiene por qué ser así, porque el Ministerio de Educación es uno. El Ministerio de Educación es para un solo país y necesitamos de verdad que se tomen las medidas que se tengan que tomar para que no se siga dejando de lado la educación en estas zonas rurales costarricenses. Son muchos los lugares, las áreas rurales en donde tenemos serias afectaciones en cuanto a la calidad de la educación en nuestro país. Y ni se diga del área urbana, porque muchas veces, desgraciadamente, muchísimos coordinadores de área, de las zonas del área metropolitana no están haciendo su tarea, no están haciendo bien su trabajo y están de alguna manera creyéndose dueños de las instituciones y las manejan a su gusto, según sea su conveniencia. Y eso no puede ser. En la región 05, 06, 07 es abominable la forma como se está haciendo el manejo de los centros educativos en esa zona y de verdad que es importante hacer un llamado de atención a esta situación
tan delicada que se está presentando hoy día en estas zonas rurales educativas en el país. Entonces, todo, a final de cuentas, viene a sumar en cuanto a la imposibilidad del país para poder generar verdaderas propuestas de desarrollo, verdaderas propuestas e iniciativas que incentiven que la industria y que el trabajo en este país pueda seguir desarrollándose de una manera absolutamente eficiente como realmente lo merece nuestro país. No podemos dejar que nuestro país caiga en el letargo, que caiga en la indiferencia de unos pocos que creen que lo pueden administrar haciendo exactamente lo que les da la gana, pensando solamente en sus posibilidades y no en las posibilidades de la mayoría. Por eso saludamos de nuevo este esfuerzo que el día de hoy se hace en el Teatro Popular Melico Salazar, que yo creo que un día como hoy hace honor a su nombre. Teatro Popular se llenó de trabajadores y trabajadoras costarricenses en procura de una patria inclusiva, en procura de una patria que de verdad sea para todos. Estos pequeños esfuerzos que se están gestando a partir de una modesta agenda de trabajo pensando en el bienestar de los y las trabajadoras costarricenses, es lo que necesitamos comenzar a generar para que este país de nuevo comience a caminar, de nuevo comience a ser más inclusivo, que comience a prosperar, a progresar como nosotros realmente lo necesitamos. Ya lo decía don Henry Mora en un discurso que dio el día de ayer, creo que fue Henry o antier, en donde se han hecho otros pactos y aquí no se han satanizado, simplemente han hecho hacerlos ver como si fueran absolutamente normales, con las consecuencias negativas que tuvieron en su momento para el país. Todos recordamos el pacto Calderón-Figueres, por ejemplo, que no fue para nada halagüeño, fue la máxima expresión neoliberal que se ha dado en este país en los últimos 30 años, y todos conocemos el desgaste al que se metió el país en su desarrollo, en sus posibilidades y en sus iniciativas para poder desarrollarse, comenzando ahí la debacle y la privatización de muchas de nuestras instituciones públicas y por supuesto el cierre de algunas otras en detrimento de las posibilidades que este país tiene y ha seguido teniendo. Y por ejemplo un botón, una de las instituciones cerradas después de todo este fantoche acuerdo o pacto fue el cierre del ferrocarril costarricense, casi prácticamente la muerte técnica del Incofer, que hoy día se vuelve de nuevo a reactivar, pero que desgraciadamente sin tener un impacto tan importante como el que de verdad deberíamos tener en Costa Rica y como lo merecen los costarricenses desde Cartago hasta Alajuela, porque en Cartago nos volvieron a poner el tren en la administración pasada, pero nos pusieron el mismo tren que quitaron hace 30 años, o sea, no se puso absolutamente nada que venga a solucionar de verdad la altísima demanda de transporte que se tiene en nuestro país. Son casi 45,000 personas que están viajando todos los días desde Cartago a San José y viceversa para poder colocarse en sus puestos de trabajo, pero el tren, desgraciadamente, de la forma como se instaló, como se puso a trabajar, no vino a resolver gran parte de esa demanda, siguiendo, por supuesto, un problema serio que tenemos en la provincia de Cartago para resolver la situación de transporte desde Cartago hasta San José todos los días. Las estadísticas dicen que se está perdiendo aproximadamente entre Cartago y San José por año a todos los trabajadores y trabajadoras que se transportan cerca de 2 semanas de tiempo efectivo de trabajo que se podría estar aprovechando perfectamente en labores productivas. Eso sin contar el desgaste físico, sin contar el estrés al que es sometido todos los días este contingente de trabajadoras y trabajadoras que se desplazan hacia San José,
sin contar el costo que esto lleva económicamente para los bolsillos de los que vienen en automóvil, que obviamente el consumo de combustible es prácticamente el doble del que debería ser si se viene por una carretera adecuada a una velocidad normal desde Cartago hasta San José y lo mismo desde Alajuela hasta San José. Estamos deteriorando nuestro país, estamos deteriorando las posibilidades de desarrollo que podemos tener, nos estamos metiendo y consumiendo en una especie de letargo que definitivamente no nos está llevando a ninguna parte y por el que tenemos que tomar decisiones. Y las decisiones más importantes, la iniciativa de esas decisiones, definitivamente las tiene que presentar el Ejecutivo. El Ejecutivo es el que lleva la batuta, es el que lleva la voz cantante en cuanto a las prioridades que quieren que se desarrolle en este país. A la Asamblea Legislativa, por supuesto que le corresponde la aprobación, ojalá expedita, de las iniciativas que el Poder Ejecutivo envíe, pero ya con los presupuestos aprobados y con las posibilidades que tienen, hacer que esto se mueva para que de verdad podamos hacer que este país empiece a caminar. Ya prácticamente 13 meses de esta administración y hemos sentido que el acomodo ha sido lento, que el espacio que han necesitado para poder resolver algunas situaciones y problemas que se encontraron. Con mucho gusto, doña Sandra Piz, ¿cuánto tiempo necesita? 3 minutos para la diputada Sandra Piz, con mucho gusto, señor presidente.